Cuando escribo, muchas veces es mi propia tortura, porque yo lo escribo, pero después no entiendo qué escribí. Así que tengo que ponerme a pensar qué quise escribir y de ahí tratar de descifrar un poco. Cuando estaba leyendo la Biblia, no recuerdo si el lunes o el martes de esta semana, y allí Dios me daba quizás el título y el mensaje aún para hoy. Bueno, voy tomando apunte de lo que Dios me dice, pero después tengo que ir casi a un diccionario de arameo para poder descifrar qué Dios me quiso decir, ¿no? Que yo escribí. Juan había leído un pasaje de la mujer samaritana. Fue uno de los quizás versículos principales en este pasaje, no justamente lo que leyó, que Dios me llevó aún a hablar de este tema. Y allí le decía a esta mujer, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué había detrás de todo esto? Decía yo, cuál era lo importante aún de la charla esta de Jesús con la mujer, pero que Él nos deja a nosotros, que quería para nosotros y para este tiempo. Y allí también Jesús por estos días había tenido que explicar acerca de esto, no siendo menos importante. Se había encontrado con Nicodemo en el capítulo anterior a la ocasión de la mujer samaritana. En Juan 3, vayamos al libro de Juan, el capítulo 3. Justamente estaba dirigiendo el miércoles, se cantó esta canción, esta misma canción que hemos cantado, quiero estar en tu presencia, dame de beber. Y Dios me daba esta canción también para mí, casualidad, no creo en las casualidades porque el Espíritu Santo es el mismo. La cantamos hoy y es la canción que Dios me daba también. Así que gracias a Dios por ello, gracias porque Él nos guía, gracias porque no es ocurrencia nuestra. Y podemos leer en nuestras Biblias el libro de San Juan 3. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que hablamos, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se encontró con este hombre, era un principal entre los fariseos. Fariseo significa justo, significa apartado. Pero había en ellos legalidad, había solamente ley. No podían entender las cosas que sucedían espiritualmente. Reconocían a Jesús como un maestro, por eso había venido a él. Y si reconocemos que hay algo especial en vos, Jesús, por eso sabemos que las cosas que haces no las podemos hacer cualquiera. Hay algo especial de Dios en vos. Y por eso vengo a preguntarte. Jesús, sin dar muchas vueltas, allí le dijo: es necesario nacer de nuevo, es necesario entender la vida espiritual. Y no bastaba solamente con un cambio de estado, no basta solamente con una reforma en la vida, no basta solamente con dejar de hacer algunas cosas y comenzar a hacer otras cosas. Algo más tiene que suceder dentro nuestro. Se necesita un cambio de espíritu. Es nacer de nuevo, nacer de arriba. La traducción de nacer de nuevo es nacer de arriba. Muchos aún de aquellos que proclaman la reencarnación quieren tomarse de este versículo, el creer que las personas nacen de nuevo una y otra vez y se reencarnan en personas, en animales, en cosas. Pero no es esta lo que Dios dijo, sino que es nacer de arriba, nacer de lo espiritual, nacer de lo celestial. Y este nacimiento se produce cuando nosotros creemos en Jesucristo. Dice en San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un gran poder en creer en Jesucristo. Por eso este pasaje también termina diciendo más que acerca de todos los que creen a Jesús, de tal manera, es el 16, el 15, lo voy a leer exacto: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el gran poder que existe en entrar en esa vida espiritual, en nacer a esa vida espiritual. Dice: los cuales, termino de leer el 13, los cuales no son engendrados de sangre. No es que se necesita un nuevo nacimiento a través de una madre. No, dice: sino ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual realmente. Las condiciones necesarias para que todo esto suceda deben ser el arrepentimiento. Que el arrepentimiento sí cambia, si lleva a ese cambio de mentalidad. Si lleva a esa decisión de decir: no voy más hacia eso. Dios nos estuvo enseñando acerca de esto también en este tiempo. Y otra de las cosas necesarias para este cambio, para este nuevo nacimiento, son la fe y la creencia en la Escritura, en la palabra de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha acercado, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un cambio de mentalidad, un cambio de posición en la que yo voy, y ahora es creer en lo que dice la palabra de Dios.
De allí comenzamos a ser esa nueva criatura. Comenzamos a ser ese nuevo ser. Ahora, ya no tan solamente carnal, porque seguimos teniendo este cuerpo, sino que tenemos un nacimiento espiritual. Nacemos a una nueva vida, somos una nueva criatura, como lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pocas palabras para que pueda entender este fariseo Nicodemo que se había acercado a Jesús, diciendo: cuando tú vas a recibir a Cristo, vas a comenzar a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que tú eras antes ya quedó atrás. Y desde aquí comienzas una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando hay un nacimiento, de pronto tenemos ese bebé que ha pasado de estar, podríamos decir, en el vientre de su madre o de hace un tiempo atrás, ser casi nada. Y ahora ya es una nueva criatura que va a comenzar a crecer, a aprender. Y a su tiempo va a ir creciendo. Creciendo en conocimiento, creciendo en estatura, creciendo en habilidades, en dones. Pensamos, o a veces nos desesperamos, cuando alguien que recién se convierte no entiende muchas cosas y es normal. Es normal, como mayores, como adultos, como más viejos en el camino del Señor, es guiarlos y enseñarles. Pero allí ha comenzado. Este nacimiento es un nacimiento de arriba, porque nace a una vida celestial, a una vida divina, a una vida eterna. Este nacimiento es necesario. Si el hombre no pasa por esta vida, y aún podríamos decir que lo vemos nosotros en nuestras reuniones, puede no haber nacido todavía. ¿Sabes cuándo te das cuenta que una persona no ha nacido de nuevo? Porque no entiende las cosas espirituales. Y digamos, pero sí, 15 años va a ser bebé. No puede ser bebé tanto tiempo. 15 años puede ser que no haya crecido, no haya entendido. No ha nacido entonces. Nicodemo le preguntaba: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendía. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, era necesario nacer del Espíritu. Nacer de esta obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Nacer de nuevo, nacer de arriba. No es un cambio que lo pueda hacer el hombre. No es ni con toda la fuerza, ni con todo el poder, ni con toda la sabiduría de humanos se puede hacer. No lo puede hacer el hombre. Por más esfuerzo que quiera, no puede. Seguirá siendo un fariseo. Podrá apartarse, podrá estudiar la Biblia, podrá tener la Biblia como leyes tan solamente, pero no entenderá las cosas espirituales. Sabemos que este nuevo nacimiento va acompañado del poder y de la gracia del Espíritu Santo. Es algo que Dios nos da. Es una posibilidad que Dios nos da. Cuando somos nacidos de nuevo, somos injertados, somos regenerados y somos injertados en eso que es Cristo. Dice en Romanos 6:5: porque si fuimos plantados juntamente con Él. ¿Y cuándo sucedió esto? Sucedió en ese momento que hemos dicho: Señor, yo quiero seguirte, yo creo en ti, te acepto en mi corazón.
entra, cámbiame, transfórmame. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Somos hechos un solo espíritu con Él. Ya no es que nuestra vida está aislada, sino que somos esa parte con Dios. Y lo dice 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No es que nuestro espíritu se maneja aparte como quiere, sino que nuestro espíritu es guiado por el Espíritu de Dios. Y hacia Él vamos. Comenzamos a formar parte de esa familia divina, de ese cuerpo de Cristo. Como lo dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que entramos dentro de esa gran familia. Aquellos que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Comienzan a suceder cosas como que el pecado ya no puede apoderarse de nosotros. El pecado ya no es algo que va a dominarnos. Y ahora, detrás de esta afirmación, escuche Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. No reine. No sea el pecado quien reine en vuestras vidas para obedecerle. Y ahora, si es el pecado que gobierna en nuestras vidas, ¿qué es todavía lo que no ha sucedido en nosotros? No hemos nacido. Hay algo que todavía nos falta. Cuando en nuestras vidas lo espiritual no nos lleva a Dios, cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, cuando hay algo que no nos hace parte de esta familia, es porque no hemos entrado todavía. Porque hay algo que todavía tiene que suceder. Gálatas 6:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto sucede en aquellos que caminan en el Espíritu, aquellos que son guiados por el Espíritu, no deben satisfacer los deseos de la carne. No debemos ser guiados por la carne. Deben prevalecer en nosotros los valores celestiales. Deben prevalecer en nosotros los intereses celestiales, no las cosas de este mundo. Cuando son las cosas de este mundo lo primordial o la prioridad de nuestras vidas, no hemos nacido todavía. Hay algunos que dicen no le ha amanecido. No hemos nacido. Es tan importante poder llegar a ese punto de entender lo que nosotros hacemos. En esa confesión de pedirle al Señor que limpie nuestros pecados, de pedirle al Señor que Él sea el que gobierne nuestras vidas, que Él guíe nuestras vidas. Si como personas adultas muchas veces no nos damos cuenta de que es la carne lo primordial en nuestras vidas, nos falta un paso más. Para ser espiritual es necesario nacer del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. En pocas palabras, lo que le quería decir Jesús a Nicodemo: aunque naciese las veces que quiera de una mujer, todas las veces traerás su genética, todas las veces traerás esta carga de pecado que viene acompañado de todos nosotros.
Todo aquel que nace en pecado y obedecería a los deseos de la carne. Por eso es necesario nacer del Espíritu. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Podríamos entender que nacer del agua es el bautismo, pero esa es una confesión de fe. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios, como dice acá en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es este el nacimiento. Nacer de la palabra, donde esa palabra comienza a ser vida, comienza a ser alimento. Comenzamos a ser guiados por ella. El agua, que significa la palabra de Dios. Recordamos que también el agua significa la gracia de Dios y el don de Dios. Como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Es incomprensible. Aún después de este pasaje lo dice. Algo que también lo decía allí en el versículo 8, que dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice así: el viento sopla hacia donde quiere y de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Esta es la parte que me llamó la atención. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu hasta que tu razonamiento no caiga en tan solamente la fe y en creer que Dios lo hace. No podrás nacer de nuevo. Porque mientras el razonamiento gobierne, significa que todavía gobierna la carne. Cuando nosotros, el paso necesario y primordial para nacer de nuevo es la fe. Es creer que Él lo hace. ¿Cómo lo hace? No sé. Es una obra maravillosa, es un milagro, es un don de Dios. Es un regalo inmerecido. Llegando al versículo 15, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no es a través de tu razón, no es a través de tu fuerza, no es a través de tu conocimiento, no es a través de tus métodos, es fe. Necesitas nacer de nuevo. El versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí concluye esta charla con Nicodemo. Charla que de pronto no sabemos cómo quedó, porque es parecida a la del joven rico, que Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Quizás Nicodemo, quizás después le siguió. No sabemos. Quizás después se fue pensando y en alguna otra ocasión, no sé si lo encontró a Jesús, no lo registra la Biblia. Pero en el próximo pasaje, en el próximo capítulo de San Juan, allí Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. No había sido casualidad que Jesús había pasado por allí y
que Jesús necesitaba pasar por allí, donde se encontró con esta mujer que, al igual podríamos decir que el fariseo lleno de sus leyes, estaba lejos de Dios y no entendía nada de lo espiritual. La mujer samaritana, llena de pecado, también estaba lejos de Dios, sabía que vendría un Mesías, pero no podía entender lo que Jesús le decía, que Él era el agua de vida. Versículo 19, 4:19. Así como también Nicodemo, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no le es dado por Dios. La mujer le dice a Jesús, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Hay algo especial en ti. Y ella dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque era Jesús que nacería, quien sería el Salvador, quien cambiaría la historia del mundo, quien quebraría la historia en dos partes, un antes de Cristo y un después de Cristo. Tantas cosas se romperían, tantos ritos, tantas celebraciones, tantas leyes, tantos protocolos, palabras que hoy usamos mucho. Y dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿cuándo es? Mas la hora viene y ahora es, ya ha comenzado. Soy yo el que trae ese cambio. Soy yo, decía Jesús, el que trae esa nueva vida, esa vida espiritual. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adorar al Padre en espíritu. Ya hemos visto que si no nacemos de esa nueva vida, de ese celestial, del Espíritu Santo, de Dios, no podemos entender lo que es adorar. Muchas veces, de pronto llegamos a la reunión y el momento de la adoración es a veces cantar una canción, podríamos decir más lenta, canciones que hablen de adoración, canciones que expresen el amor hacia Dios, que lo que grande que Él es, y está bien. Son oraciones plasmadas con letras y que nos llevan y nos acompañan y nos ayudan a adorarle. Pero adorarle a Él es desde el corazón, es desde nuestro espíritu hacia su espíritu. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca esta clase de adoradores. ¿Será que hay pocos? ¿Será que cuesta encontrarlos? ¿Será que cuesta encontrar a aquellos que son nacidos de nuevos y que cuando se presentan delante de Él pueden venir en espíritu y en verdad, siendo totalmente sinceros y decir, yo soy esto, es mi falta, necesito ser cambiado, necesito ser limpiado, necesito ser transformado? Que mi oración no sea falsa, que sea real. Dios es espíritu, 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estos son la clase de adoradores que el Padre busca. Pero había algo sorprendente que estaba marcando Jesús. Ella decía, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Jesús desde allí comenzaba a marcar esa diferencia, que no importaba el lugar de culto, ni siquiera ya no iba a importar.
el ir, el moverse para algún lugar. Lo esencial y por lo tanto lo necesario es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto sí es importante. Esto sí es necesario. No importa saber, nos interesa, saber no solo cuál es el verdadero objeto de nuestra adoración, Él es el motivo de nuestra adoración. Y eso es lo que necesitamos saber. También necesitamos saber cuál es la forma correcta de llevarla a cabo en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? Es en el interior. Y va en contra de todo lo que hasta este momento ella sabía. Aún de lo que el fariseo sabía, aún de lo que la mujer samaritana sabían, que eran todas las observaciones y todas las ceremonias de las leyes. Podríamos decir, todos esos protocolos para la adoración. Esto es adorar en espíritu. De pronto, nosotros muchas veces pensamos que adorar tan solamente cuando comienza a sonar esa música lenta. Allí es el momento que tenemos que levantar las manos, ceñir los ojos, cantar como más suave. Hasta a veces nos da la impresión que tenemos que caminar como más despacito para que la paloma no se vuele. Cuando realmente es en espíritu. Comienza bien en el interior, y Jesús estaba quebrando todo este tipo de protocolos, de ceremonias, porque le podías adorar en tu casa, en el trabajo, mientras andes afuera, y es necesario que lo hagas quizás todo el día. Se rompían los protocolos. Adorarle en verdad, es decir, adorarle con nuestras propias realidades, en contraste con aquellos que eran las figuras y los tipos de la ley. Cuando Jesús estuvo hablando con Nicodemo, lo dijo. En el versículo 14, Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esto era un tipo, esto era una figura de lo que iba a suceder con Jesucristo. Eso ya no servía. Así como Él lo hizo allá, que eso había sido figura, así como el tabernáculo había sido una figura de lo que era entrar en su presencia, de lo que era adorarle, de lo que era alabarle. Hoy ya el tabernáculo era tan solamente una figura. Pero ahora había venido Jesucristo, Él era el motivo de nuestra adoración. Y todo esto que era figura ya no era necesario. Veníamos a adorar a alguien que no vemos. Esa adoración en verdad incluye sinceridad de corazón. No era algo que ya podía ser externo. Porque cuando nosotros veníamos, quizás antes venían de manera externa al presentar el cordero para el sacrificio. Era todo externo. Pero ahora, en el interior, esa verdadera adoración. No se puede tener a sí mismo por adorador en espíritu y en verdad. Escuche, a quien no se ajusta en su conducta y en las enseñanzas y en las normas del Evangelio. No puedes adorar en espíritu y en verdad si tu vida no concuerda con lo que dice la Biblia. Si no permites ser guiado por ellos, si no obedeces sus mandamientos, no puedes ser un adorador en espíritu y en verdad. Dice el Padre que esta clase de adoradores Él los busca. No hay otro tipo de adoración que Él acepte.
Si no le buscamos en espíritu, estamos cerrando el blanco de nuestra adoración. Es decir, que Dios es espíritu. Dios es espíritu, y para poder entenderle, para poder orar con Él, para poder hablar, para poder escucharle, debemos ser espirituales también. Jesús se pone de relieve 3 perfecciones de Dios. Primera, que Dios es un ser incorpóreo. Por lo tanto, no podemos hacer de Él una figura, ni una estatua, ni una imagen, ni una figura que sea visible. Él está en todo lugar. Segundo, Él es un ser personal. Él se maneja de su corazón a tu corazón. No es ciego, no es mudo. Él te escucha, Él te ve, Él te habla. Tú puedes tener comunión íntima con Él. No es necesario que haya alguien que tenga que ser un intermediario entre tú y Él. No, tú solo puedes adorarle a Él. Y es lo que Él busca, ese tipo de adoradores, en espíritu y en verdad. Es un ser inmenso, es un ser inmerso en el universo. Aún el universo no le puede contener, está en todo lugar, lo abarca todo. En el lugar que tú puedas estar, le puedes hallar y adorar. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Naciendo así a una vida espiritual, comenzando a ser ese adorador que el Padre busca en espíritu y en verdad. Te hago una invitación. Si tú hasta el día de hoy realmente no has entregado tu corazón a Dios, si nunca le has dicho que permites que Él entre en tu vida, que Él cambie tu vida, le entregas tus pecados y le dejas que Él gobierne tu vida y te enseñe a ser ese adorador en espíritu y en verdad, que puedas hacerlo hoy. Te invito a que con palabras sencillas le digas: yo te necesito, perdona mis pecados. La verdad, vivo una vida en pecado. Vivo una vida que no entiendo nada de lo que es espiritual. Pero sí te necesito. Sí te necesito. Mientras vamos a estar orando, ni siquiera repitas lo que yo digo. Si quieres repetirlo, hazlo. Pero utiliza tus palabras, muy sencillas, sinceras. Así como aquel que estuvo allí a la par de Jesús en la cruz y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Tan sencillas fueron esas palabras. Y Jesús le dijo: hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Jesús escuchó esa oración. Esa oración fue en verdad, fue sincera, fue de lo profundo de su corazón, de un corazón arrepentido que estaba pagando la consecuencia de sus actos, de su pecado. Amén.